aquí están dos de los diputados que más nos hacen el aguante siempre. Eso ahí es para reconocer. Carla Pitiot, Daniel Lipovetsky, una opositora, un oficialista. Aquí para explicar, ¿se va a aprobar el proyecto de presupuesto? ¿Qué va a pasar? Yo decía, no se trata. ¿Qué pasa? No, a ver, doy mi apreciación. Hubo algunos adelantos en los medios respecto de algunos puntos que son los que tal vez son los más álgidos o los que la gente más quiere saber respecto, bueno, cuál es la proyección del dólar, cuál es la inflación, que son los temas que duelen desde lo inflacionario, y el dólar es más especulativo que otra cosa. Nosotros hoy esperamos, y lo hicimos, recibimos a la CUNSA, que nos vino a explicar el presupuesto 2020. Lo que pasa es que en un estado de coyuntura, de tanta incertidumbre, ya nos pasó en otros presupuestos, pero creo que en este presupuesto puntualmente, de los que a mí me toca vivir como diputada, que ya terminó mi mandato de estos 4 años, son presupuestos con metas que después no se cumplieron. De hecho, no se cumplieron con diferencia de 10 días. Nos pasó de 10 a 5 días, nos pasó el año pasado, donde nos vinieron a plantear una cosa y a los 5 días se retractaron porque, no sé, hicieron mal los cálculos. Pero aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre, ¿se acuerdan? de Mario Quintana, Sturzenegger con cara de pocos amigos. Exacto. Y que terminó implosionando todo. Fue así, y bueno, ahora le paso a Lipovetsky la palabra, pero me parece que es un proyecto que tiene como una fecha de vencimiento y cortita. Claro. ¿Por qué? Por la coyuntura y porque la inestabilidad también está dada así. Así que la tendremos que estudiar bien en profundidad. La verdad que lo que hicimos fue una lectura a través de los economistas de nuestro equipo. Estuvo presente el Vasco de Mendiguren, estuvo presente Diego Bocio, y lo estudiaremos, lo profundizaremos y veremos después si también los tiempos del Congreso se dan para discutirlo, que ojalá que así sea. Yo la verdad que quiero discutir el presupuesto. Claro, eso le iba a preguntar, sí. Porque sacando que lo presenta el oficialismo actual y que probablemente ese presupuesto lo tenga que aplicar Alberto Fernández, ¿las pautas que trazó la CUNSA son coherentes o no? A ver, yo creo que son un poquitito más realistas que las de los años... La de Duhovne, sí. Claro, yo creo que son un poquito más realistas, hablan de una inflación, el crecimiento del 1%, no sé, eso tal vez hay que preguntarle más a los economistas, pero me parece muy optimista por el hecho de que tenemos que arrancar de menos 2.6. Claro. O sea, ahí hay que hacer como una reconversión de un montón de otras variables que después se verán, pero está bueno ser optimista si vos tenés otras variables que te van a ir ayudando. Claro. Veremos qué pasa. Ojalá que lo podamos discutir, porque si a Alberto Fernández le toca ser el presidente y hay diputados, somos diputados que estamos en la oposición y que acompañaremos al proyecto de Alberto Fernández, lo que tenemos que hacer es también discutirlo en el seno del Congreso. Así que me parece que va a estar bueno, hay que hacerlo. Daniel, ¿qué va a hacer el oficialismo? Bueno, a ver, con respecto al presupuesto, primero hay algo que hay que destacar, que es que se haya presentado en el día de hoy, porque es cumplir con la ley. Hay una ley que establece que el presupuesto debe presentarse el 15 de septiembre de cada año. Claro. Y en un año electoral, con un recambio presidencial, independientemente de que gane la elección, es un nuevo mandato del presidente o el primer mandato de Alberto Fernández. Después de, además, agregándole una derrota electoral como la que tuvimos en las PASO, creo que el gobierno haber cumplido con ese mandato legal hay que destacarlo como un paso desde el punto de vista bueno desde la institucionalidad. Después, respecto al proyecto en sí, me parece que es un proyecto que lo vamos a empezar a discutir seguramente preliminarmente en esta etapa, pero creo que la discusión en profundidad la vamos a dar después de que se defina el resultado electoral. Creo que nosotros en su momento nos quejamos con razón de que cuando asumió el presidente Macri, asumió con un presupuesto ya aprobado, donde la administración saliente lo aprobó, pero la administración entrante no intervino en esa discusión. Y me parece que no hay que volver a cometer ese error y por lo tanto creo que lo que hay que hacer es, para discutirlo en profundidad, esperar que se defina el resultado electoral y una vez que esté definido, con los técnicos del presidente Macri o los técnicos de Alberto Fernández, más los diputados que integramos hoy en el Congreso, en nuestro rol de oficialistas o oposición,
discutamos el presupuesto para el año que viene. Me parece que eso es lo que hay que hacer y seguramente un montón de cosas vamos a coincidir, seguramente en que hay que trabajar para bajar la inflación, que hay que trabajar para lograr crecimiento económico, porque claramente una de las razones de la profunda desigualdad que tiene este país, con 1/3 de la población o más bajo la línea de pobreza durante varios años, esto hoy lo dijo el ministro Lacunza, tiene que ver con que hace 10 años o más que no crece la economía. Y también vamos a coincidir, por supuesto, en que necesitamos de alguna manera discutir otras variables. Por ejemplo, el tipo de cambio que queremos. Hoy Lacunza dijo claramente que habló sobre el tipo de cambio competitivo y yo coincido. Creo que tenemos que discutir qué perfil productivo queremos para los próximos años de la Argentina, varios años de la Argentina, no solamente los que ocupan un mandato presidencial. Y en eso creo que tenemos que tener un tipo de cambio competitivo por un tiempo, ¿no? ¿Por qué Marcos Peña no está cumpliendo con lo que marca la ley, que es ir a dar las explicaciones al Congreso? Algo que lo hemos criticado mucho, a muchos jefes de gabinete. El único, creo, del kirchnerismo que tuvo asistencia perfecta fue Coqui Capitanich, que iba, se peleaba, pero iba siempre, ponía la cara. Pero después ningún jefe de gabinete del kirchnerismo lo cumplió. Y Peña venía bien hasta que las cosas pasaron cosas, ¿no? Y no dejó de ir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no...? La verdad que no lo sé por qué no ha venido. Él es cierto que ha cumplido con esa obligación constitucional, que es que tiene que venir al Congreso a las dos cámaras. Yo creo que, obviamente, por supuesto, en un año electoral, el Congreso este año no funcionó como debía haber funcionado. Tuvimos menos sesiones de lo que debimos, bastante menos. A mí me hubiera gustado tener más. Tuvimos una la semana pasada importante, claro, pero donde aprobamos la ley de emergencia alimentaria, pero tenemos un montón de proyectos que hemos dictaminado, que hemos trabajado incluso en conjunto que necesitan con Carla, ser aprobados en recinto. Y que necesitamos llevarlos al recinto. Así que me parece que en ese marco, la verdad que uno aspiraría a que el Congreso ahora, que sea de alguna manera se ha revitalizado un poco, justamente por lo que pasó, estaría bueno que volvamos a tener sesiones y también seguramente que venga el jefe de gabinete. Pues está guardado, no sé, la elección no... Yo tengo mi opinión, uno no sabe cuál es el... Tal vez hay una estrategia también, o sea, él ha cumplido, la verdad que muy bien, tanto en Senado como en diputados, pero yo creo que también no quieren una confrontación, no quieren... se sabe que si él viene al recinto... Le vamos a pegar de alguna manera, pero en el sentido político, en el sentido de recalcarle algunas cuestiones que se prometieron y no se cumplieron, algunas cuestiones que también, porque él va siempre, pero contesta lo que quiere contestar y de alguna manera muchas veces se evade la respuesta de algunas inquietudes que nosotros desde los diputados, y eso se lo hemos recriminado en su cara, diciendo, bueno, ya tiene como un speech puesto de eso no se sale, de ese libreto no se sale. Entonces, me parece que ni siquiera se anima a eso. Igual hay que ponerse en el lugar de él, porque creo que es un gran artífice también de la derrota en las PASO, que todavía hay cuestiones poder definir. Yo lo remarco siempre, nos queda la elección, la del 27, que es la definitiva de alguna manera. ¿Usted también cree, como cree el oficialismo, que la elección no sucedió? No, la elección resucedió, absolutamente sucedió, y el gobierno sabe que sucedió. Lo que sucedió una PASO. Claro. O sea, lo que pasó fue una PASO. Lo que ahora tiene que suceder es una elección que está en el cronograma electoral y que todos tenemos que ser respetuosos también de eso, porque primero no hay que creérsela, ni hay que creérsela que uno ni tan mal ni tan bien. Me parece que hay que ser respetuoso también de las elecciones de la gente y absolutamente sucedió, y hay un mensaje también para el gobierno respecto de eso, que en algunos casos yo entiendo que ha tomado lectura de eso. No creo que le dé el tiempo para la recuperación, porque a veces se necesita un poco más de tiempo de oxígeno para recuperar, pero en lo definitivo es el 27 de octubre. Lipovetsky, lo aprovecho que usted está acá y que es candidato a diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, aspira a estar en la Cámara de Diputados provincial. ¿Cuándo arranca la campaña del oficialismo? Porque algunos dicen, obviamente tendría que haber arrancado por ley el 5, ahora hace 10 días. A nivel nacional. La crisis económica, bueno, el 22. Y la campaña nacional dicen que arranca el 27. ¿Por qué una campaña tan corta? ¿No se tienen más fe? ¿Cómo? Mira, yo no sé si es una estrategia electoral. No depende de usted, está claro, ¿no? Yo lo que creo es que hoy usted sabe más que yo, entonces. No sé, tengo mis dudas, pero no importa. De todas maneras, yo creo que
Hoy hay que poner el eje en lo que planteó, en estar cerca de la gente. Lo que marcó las PASO y lo que marca hoy la economía es que la gente no la está pasando bien, por algo acabamos de prorrogar la emergencia alimentaria y hemos aumentado el presupuesto, las partidas presupuestarias un 50%, porque hay una situación de una parte, de la parte más vulnerable de la población, una situación de hambre y hay que resolverla. Y me parece que en ese marco hay que poner el eje ahí. El gobierno tomó algunas medidas que creo que son correctas, coincido con Carla, como la... Lo escuché que dijo usted el otro día algo así como que faltó política, reconoció que al gobierno le faltó política, que le hubiera gustado que hicieran más política. Bueno, sí, porque son análisis que estaría bueno hacerlas después del 27, por supuesto, después de la elección o después del balotaje en caso que lo hubiera, pero creo que tiene que ver con que cuando la economía no funciona, porque claramente este gobierno ha hecho cosas buenas, pero el debe es la economía, sí. La política te puede ayudar a resolver un montón de situaciones. Cuando no tenés economía y no tenés política, es posible que puedas perder como perdimos en las PASO. Me parece que a este gobierno en ese marco le faltó política y creo que es parte de la autocrítica que habrá que hacer, ¿no? Pitiot, ¿y qué es lo que anotaría como opositor a este gobierno como fundamental para el gobierno que viene? ¿Como lo que no hay que hacer? O lo que... Lo que no hay que hacer, una de lo que no hay que hacer seguro que hizo este gobierno y una que hay que hacer sí o sí. Bueno, tal vez puedo coincidir en las dos cosas, porque creo que hay algo que no hizo este gobierno y creo que hay que hacerlo desde el primer día. Mirar al Estado como lo que es. El Estado en una forma integral, el Estado no como tu enemigo, sino como aquel que te gestiona políticas públicas. No ver al Estado como ni a los que integran el Estado. Y te lo dice alguien que es servidora pública, empleada pública, que me formé siendo empleada pública, con toda la estigmatización que eso conlleva durante muchos años, que es los que no trabajan, los que están en la burocracia administrativa. Al revés, revalorizar al empleado público como lo que es un servidor público y entender que el Estado tiene que ser un Estado que te contenga y que contenga, por supuesto, con prioridades vinculadas con políticas políticas públicas que hagan que la gente pueda vivir mejor. Parece una utopía, pero no lo es. El Estado, si uno lo comprende, lo puede gestionar. Cuando vos no respetás al Estado, porque no crees en el Estado, difícilmente puedas hacer cosas buenas con el Estado. Me parece que eso tiene que ser así como una condición previa. Y después, bueno, hay un montón de cuestiones que me parece que hay que abordar, que tiene que ver con políticas vinculadas con lo social. No significa que este gobierno no las haya hecho. Yo valoro que se ha puesto mucho dinero, pero el tema es el cómo lo pones. Cómo, claro. Y me parece que sí tiene que ver con lo primero que te dije. Cuando vos crees en algo y confías en eso, lo podés gestionar bien. Lipovetsky, ¿se viene un cambio más horizontal o, digamos, en caso de ser oposición, va a haber más horizontalidad en el postmacrismo? Bueno, debería, ¿no? Si en caso que ocurra, digamos, en que el gobierno pierda la elección, pero también si la ganara, me parece que... Pero vamos a poner el eje de que podría perder. Siempre cuando un gobierno pierde una elección, tiene que hacer una profunda revisión y una autocrítica. Y en ese marco creo que la profunda verticalidad que tuvo este gobierno, este espacio político en los últimos años, no ayudó a poder dar las discusiones internas para que después no te pase esto que dice, uy, no nos dimos cuenta de esto y te terminaste dando cuenta de la situación, el resultado de las elecciones, cuando ciertos sectores del propio gobierno lo venimos advirtiendo de alguna manera la situación. Así que me parece que es parte de la revisión que habrá que dar. Y después, coincido con Carla en lo que decía, yo agregaría que tenemos que en los próximos años tenemos que entender que somos un país muy vulnerable, que lo da la desigualdad que tenemos, pero también las propias conquistas de derechos que tienen los argentinos y que hay que defenderlos, que son tener un modelo de educación pública muy importante, incluida la educación universitaria, un sistema de salud pública muy importante, un sistema previsional muy importante, que hoy cualquier persona, aunque llegue a la edad de jubilarse o que no tenga los aportes, puede tener una prestación del Estado. Todo eso nos hace muy distintos del resto de la región. Cuando dicen, ¿por qué no somos como Chile? Porque somos muy distintos en un montón de cosas, pero tenemos que gobernar sabiendo que todo ese peso que tiene el Estado, y que está bien que lo tenga, te quita mucho margen de maniobra. Entonces tenemos que ser muy, muy eficientes en cómo administrás la gestión pública y los recursos públicos. Bueno, vienen después de las generales. Dale. ¿Los comprometemos ya? ¿Nos invitan? Por supuesto. Dale. Gracias. Allí pasaban Carla Pitiot y Daniel Lipovetsky, dos diputados que ya son amigos de la casa.